Usted puede ser quien es, pero no es lo que puede llegar a ser. Dios tiene cosas grandes y mejores para usted en lo porvenir. Que soy también participante de la gloria. Eso lo vemos en Primera de Pedro 5:1. Claro que tú puedes ser quien tú quieras ser, pero no es lo que puedes llegar a ser. Dios tiene cosas grandes y mejores para ti y tu porvenir. O sea, imagina todas las cosas maravillosas que tú quieres. Bueno, pues Dios quiere mucho más, darte mucho más. Lo que Él ha puesto en tu cabeza, Él siempre te da mucho más de lo que ni siquiera tú mismo lo hayas podido imaginar. Y vamos a continuar leyendo lo que es Segunda de Reyes, del capítulo 4, versículo 18, al capítulo 5, versículo 27. Y empezamos a leer en donde Eliseo ayuda a una viuda pobre. Empezamos con el versículo 17 para hilar. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Su padre le dijo a uno de los sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo: mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver el hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy?, preguntó él. No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Porque ella dijo: no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi: mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho lo que pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije: no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi: prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro de la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la madre del niño.
Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Vamos a leer la descripción hasta este versículo que es el 36. Leamos, ¿no? Vemos que aparece a partir del 18, ¿no? Seguimos. Milagro durante el tiempo de hambre. No hay ninguna descripción en estos versículos. Vamos a continuar con los versículos 38. Milagros durante el tiempo de hambre. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Los cortó en tiras y les puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco de guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron, ¡Hombre de Dios! Este guisado está envenenado, así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal, Salisa, le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con eso? Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobrar. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. ¡Wow! Dios es precioso. Vamos a leer la descripción de esto. La oración de Eliseo y la manera en que resucitó al muchacho muestran el cuidado personal que Dios le da a la gente que sufre. Cuando llevamos el mensaje de Dios a las personas, también debemos preocuparnos sinceramente por ellas. Solamente entonces seremos representantes fieles de nuestro compasivo Padre Celestial. Estamos leyendo cómo definitivamente Eliseo estuvo haciendo milagros, estuvo bendiciendo los alimentos. Dios les dijo que pusiera harina y ya con eso pues lo pudieron comer. ¿Cómo fue que un hombre llega y le da una olla y él dice que le den a todos y él se queda así? ¿Cómo crees que todos van a comer de esto? Y efectivamente aquí dice, sí, todos comerán de esto. ¡Ah, me encanta! De verdad, esto es fabuloso. Sigamos leyendo el capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias. Aram por medio de él, pero él, a pesar de ser poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla?
Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera de su mano sobre la lepra e invocara en nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo. Cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que te ruego que aceptes un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey, vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Vamos a leer la descripción de estos versículos. Naamán, ok, empezamos en donde dice, esta es una descripción grande, ¿eh? Al igual que el SIDA, hoy en día la lepra era una de las enfermedades más temidas de la época. Algunas formas eran extremadamente contagiosas y en muchos casos incurables. En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran expulsados de las ciudades y forzados a vivir en campos de cuarentena. Naamán todavía conservaba su puesto, así que probablemente tenía una forma leve de enfermedad y estaba en las primeras etapas. En cualquier caso, su vida se vería trágicamente afectada por la enfermedad. Y Aram era la nación vecina del noroccidente de Israel. Fueron pocas las ocasiones en que estos dos pueblos se llevaron bien bajo el reinado de David. Aram le pagaba tributo a Israel, pero en los días de Eliseo, Aram estaba aumentando en poder y realizaba frecuentes incursiones en Israel con la intención de frustrar al pueblo y provocar inquietud política. Cuando sus incursiones tenían éxito, los arameos a menudo se llevaban a Israel cautivos de regreso a Aram. La joven criada de la esposa de Naamán era una de esos. Irónicamente, la única esperanza que Naamán tenía para ser sanado venía de Israel. En el versículo 3 y 4 vemos como la fe de la muchacha y el empeño
de Naamán hacen un vivo contraste con la terquedad del rey de Israel. Un líder del pueblo de Aram buscó al Dios de Israel, pero el propio rey de Israel no lo hizo. No conocemos mucho acerca de la muchacha israelita, pero las pocas palabras que le habló a su señora sirvieron para que un poderoso capitán arameo encontrara la sanidad y la fe en Dios. Él la había puesto allí con un propósito y ella fue fiel. ¿Dónde lo ha puesto Dios a usted? Aquí es una pregunta, ¿en dónde te ha puesto Dios a ti? Estamos viendo cómo aquí la criada israelita se fue a otro lugar y en ese otro lugar habló del Dios poderoso de Israel. Y finalmente Él sanó a otro pueblo, y lo que estamos leyendo aquí es que ni siquiera el rey de Israel tenía tanta fe como lo tuvo esta criada. Entonces, ¿en dónde nos está poniendo Dios a nosotros? ¿Estamos siendo de bendición a las personas? Él la había puesto allí con un propósito y ella fue fiel. No importa lo humilde o insignificante que le parezca su posición, Dios puede utilizarlo para difundir su palabra. Esté listo para decirle a otros acerca de lo que Dios puede hacer. Nunca se sabe quién prestará atención a su mensaje. La descripción del 5, o sea, no importa en dónde estés, cómo te sientas, si estés delante de reyes, delante de gobernantes, en dónde te encuentres, no importa. Aquí, en donde estés y con las personas más humildes, con tu humildad delante de ti, que seas Dios el que a ti, o sea, aunque tú te sientas como que estás llegando y eres un criado, así que digas, ay Señor, pero ¿cómo si solo soy un criado, no? Aquí la criada y el criado que somos nosotros que somos sus hijos amados a quienes Él ha puesto. Por supuesto, en algunos momentos estamos sirviendo a alguien y en ese momento sin miedo da el plan de salvación. Eso es súper importante. En esta historia no se menciona el nombre del rey de Israel. Los acontecimientos en Segunda de Reyes 1:8 se enfocan principalmente en el ministerio de Eliseo y no pretenden ser cronológicos. Lo más probable es que el rey fuera Joram, pero no se sabe a ciencia cierta. Del versículo 9 al 15 dice, Naamán era un gran héroe, por lo tanto estaba acostumbrado a que lo trataran con gran respeto. Cuando Eliseo lo trató como a una persona común y corriente, se sintió indignado. Siendo un hombre orgulloso, esperaba un trato preferencial. Para él, bañarse en un gran río estaría bien, pero consideraba que el Jordán era pequeño y sucio. Pensó que lavarse allí no era digno para un hombre de su calibre. Sin embargo, si deseaba sanarse, tenía que humillarse y obedecer las instrucciones de Eliseo. La obediencia de Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Es posible que no siempre entendamos su manera de hacer las cosas, pero al obedecerlo con humildad recibiremos sus bendiciones. Debemos recordar varias cosas. Los caminos de Dios son mejores, sobre todo si Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere utilizar cualquier cosa para llevar a cabo sus propósitos. Y leemos a partir del versículo 15, en donde dice, Naamán se fue enfurecido, debido a que la cura para su enfermedad parecía ser demasiado simple. Él era un héroe y esperaba una cura heroica. Lleno de soberbia y de egocentrismo, Naamán no pudo aceptar ser sanado sencillamente por la fe. A veces la gente reacciona de la misma manera hacia el perdón de Dios. Simplemente creer en Jesucristo no parece que es suficiente para obtener la vida eterna. Ser obediente a los mandatos de Dios no parece ser algo heroico. Lo que Naamán tuvo que hacer para sanarse de su lepra es similar a lo que tenemos que hacer para limpiar nuestro pecado. Aceptar con humildad la misericordia de Dios. No permita que su reacción ante el camino de la fe
le impide obtener la cura que más necesita. Seguimos leyendo la descripción del versículo 16. Eliseo rechazó el dinero de Naamán para mostrar que el favor de Dios no se puede comprar. Nuestro dinero, como el de Naamán, es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte. No importa cuántas riquezas acumulemos en la vida, estas no tendrán ningún valor cuando nos presentemos ante Dios, nuestro Creador. Nuestra fe en Jesucristo es la que nos salva, no nuestras cuentas bancarias. Y seguimos leyendo la descripción del 18 y 19, en donde dice: ¿cómo podría Naamán ser perdonado después de inclinarse ante un ídolo pagano? Naamán no estaba pidiendo permiso para rendirle culto a otro dios, sino que se refería a su deber civil de ayudar al rey cuando éste se inclinara y se levantara ante Rimón, el dios de Damasco, también conocido como Hadad. Rimón era considerado el dios de la lluvia y los truenos. Naamán, a diferencia de sus contemporáneos, reconoció la singularidad del poder de Dios. En vez de añadir a Dios a la lista de ídolos de su nación, reconoció que solamente había un Dios verdadero y tomó la decisión de no rendirles culto a otros dioses. Que Naamán pidiera perdón de antemano sobre este asunto marca un gran contraste entre él y los israelitas, quienes conscientemente rendían culto a otros dioses. Seguramente ahorita, mira, se me vino a la mente cuando les habla a las personas de Dios y de repente empiezan con que sí, yo entiendo, pero es que Dios y Jesús sí, pero mi Virgencita sí, Dios y sí, pero mi San Judas sí, Dios sí. Están literalmente aquí demostrándonos cómo un gran soldado le pide perdón y dice que él nunca más va a rendir culto. Y aquí es donde dice, él no añadió a un dios a sus dioses, él hizo a nuestro Dios su Dios, y sabiendo que no había poder más grande ni con esos dioses. Aquí estamos viendo algo profundo y quiero comentarte. Muchas veces decimos sí, pero, sí creo en tu Dios, pero, sí esto, pero. Cuando haya un pero ahí, pon mucha atención. Aquí creo que cuando tú sumas a un Dios poderoso pequeños dioses, un Dios con D mayúscula, grande, fuerte, poderoso, rey de la tierra, ¿no? Y viene y te hace algo por ti, y tú, en lugar de poner tus manos ya con él y decir como lo hizo este soldado Naamán, y decir, ahora mi vida es a ti y yo no voy a rendir culto a nadie, y te pido perdón si en algún momento tengo que acompañar a alguien a que rinda culto, yo no lo quiero hacer y no te añado, y esto ya no lo haré. Entonces eso es lo mejor que podemos tener en nuestra vida, saber que podemos tomar la decisión de servirle solo a Él, adorarlo solo a Él, amarlo solo a Él y no sumar a algo que definitivamente Dios aborrece. Entonces, vamos a seguir. Eliseo rechazó el dinero. Ok, la descripción del 18 y 19 dice: ¿cómo podría Naamán ser perdonado después de inclinarse ante un ídolo pagano? Ok. Aquí ya leí la descripción que dice que Naamán pidiera perdón de antemano sobre ese asunto, marca un contraste entre él y los israelitas, quienes constantemente rendían culto a otros dioses. Hay personas que hoy se dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero están rindiendo culto a otros dioses, a otras cosas. Seguimos porque vamos a terminar de leer hasta el versículo 27. La codicia de Giezi. Ahora bien, Giezi es sirviente de Eliseo, hombre de Dios. Se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi, en busca de... Giezi dice, ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo a sí mismo, lo dijo para él, no le dijo a Eliseo ni a nadie, él lo pensó, ¿no? Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos.
tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio a Giezi, corrió detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. O sea, imaginan a este hombre, o sea, lo vio, se baja y corrió por él, ¿no? Así de, ¿qué fue? ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró a su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. ¡Wow! Vamos a leer la descripción de esto. Dice: Giezi pensó que esta era la oportunidad perfecta para enriquecerse y reclamó egoístamente la recompensa que Eliseo había rechazado. Lamentablemente había 3 problemas con ese plan. 1. Con gusto aceptó el dinero que había sido ofrecido a otra persona. 2. Erróneamente dio a entender que el dinero podía comprar el regalo de Dios de sanidad y misericordia. 3. Mintió y trató de encubrir el hecho de que había recibido el dinero. Giezi había sido un buen siervo, pero buscar su propio beneficio llegó a ser más importante que servir a Dios. Este pasaje nos enseña que el dinero no enseña que el dinero sea algo malo o que las personas en el ministerio de Dios no deberían ser remuneradas. Más bien nos advierte contra la avaricia y el engaño. El verdadero servicio es motivado por el amor y la devoción a Dios y no busca la ganancia personal. Cuando sirva a Dios, analice sus intenciones. No se puede servir a Dios y al dinero. Vamos a orar. Mira, muchas veces Dios pone cosas preciosas en nuestra cabeza, cosas de grandeza. Y entonces también el enemigo puede venir a nosotros engañarnos. Hoy yo quisiera que podamos orar por nosotros para que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y no permita, por supuesto, que estas cosas pasen y nos lastimen. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos permites entenderla. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos, a hacer las cosas para ti y que sean agradables para ti, Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir leyendo el libro de Salmos, del capítulo 141, del versículo 1 al 10. Me encanta saber que Dios nos ama y poder pedirle sabiduría para no equivocarnos, que nos haga invisibles ante nuestros enemigos y que nos ayude, por supuesto, a hacer los grandes milagros que Dios ha permitido que los hombres de Dios aquí hagan. Nosotros tenemos ese poder porque Cristo está con nosotros, ha dejado un espíritu en nosotros y solo tenemos que seguir creyendo y confiando en ese Dios precioso y poderoso.